Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy me gustaría que habláramos un poco sobre inversiones durante este año 2022. Voy a incidir de nuevo en los mercados inmobiliarios y os voy a enseñar unos datos sobre la evolución de los precios de la vivienda en una serie de países para que podáis comparar y decidir. Antes de empezar con los datos, antes de enseñaros los datos, me gustaría pediros que por favor os suscribáis al canal dándole al botoncito que tenéis abajo. Esto es una iniciativa totalmente altruista. Lo hago para hacer llegar la economía al público en general y os agradecería vuestra suscripción. Y nada más. Ahora voy a pasar a mostraros unos datos y a comentar una serie de tendencias sobre las posibilidades de inversión durante este año. Bueno, cuando tomamos la decisión de invertir tenemos que tener en cuenta diversos factores. En primer lugar es qué cantidad de dinero vamos a invertir, a qué plazo y cuánto riesgo queremos asumir. Tenemos que tener en cuenta que existe una correlación positiva entre riesgo y rentabilidad media de un activo financiero o de una inversión. Es decir, cuanto más riesgo tiene ese activo financiero, lo que uno espera es que la rentabilidad media sea mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que activos con mayor riesgo pueden darnos mucho que ganar, pero también mucho que perder. Estas características quizás sean estén más ligadas a activos de renta variable, bolsa, fondos de inversión, etcétera, y para horizontes muy cortos de tiempo. Como tenéis aquí en la pantalla, bueno, pues os muestro simplemente las cotizaciones de la bolsa y como veis existe mucha variabilidad. Tenemos el caso del conflicto en Ucrania, tenemos el incremento tan importante en los precios de la energía y todo esto ha afectado definitivamente a la evolución de las bolsas. Mi opinión personal, yo tiendo a ser averso al riesgo, me gusta invertir más a largo plazo y quizá cantidades de dinero mayor, pero bueno, yo puedo entender que no todo el mundo tiene las mismas opciones. Quizá mi consejo sería que para cantidades no muy grandes busquéis fondos de inversión. Fondos de inversión al final son combinaciones de distintos activos. Y cuando combinamos distintos activos lo que conseguimos es reducir el riesgo de nuestra inversión. Entonces, bueno, pues para inversiones a medio plazo yo no invertiría a corto plazo, pero de nuevo esto es mi opinión personal. Para horizontes de unos 5 años quizá y para cantidades no muy grandes yo invertiría en fondos de inversión. Mi favorito es el mercado inmobiliario, como sabéis. Os voy a mostrar la evolución de los precios de la vivienda en una serie de países de la OCDE, entre ellos España. España lo tenéis marcado en rojo. Desde el año 2008 hasta 2021, tercer trimestre. ¿Por qué os muestro esto? Bueno, en primer lugar lo que tenemos aquí son precios en términos reales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que de los precios que nosotros observamos de la vivienda, lo que hemos hecho ha sido descontar la inflación. Es decir, estos son los precios de la vivienda una vez hemos tenido en cuenta la inflación, es decir, la evolución de los precios generales de la economía. Como observáis, en la mayor parte de los países que mostramos, casi todas estas líneas que estamos mostrando son crecientes desde 2018. Se observa una pequeña caída para la mayoría de los países al principio de la pandemia. Bueno, es normal, pero independientemente de lo que ha pasado en la pandemia, lo que observamos es que desde la pandemia los precios han seguido subiendo, independientemente de que haya subido la inflación. Esto nos quiere decir que los precios de la vivienda han subido más que la inflación, con lo cual
Si nos planteamos un horizonte más a largo plazo y tenemos mayores cantidades de dinero, mi recomendación es invertir en el mercado inmobiliario. Estamos hablando de inversiones de al menos 10 años. ¿Qué ventajas tiene invertir en el mercado inmobiliario? Pues la primera ventaja es que se pueden alquilar las casas, los pisos, con lo cual le estamos sacando una rentabilidad extra. Y segundo, en el largo plazo no se espera o no esperaríamos que los precios de la vivienda caigan, ¿vale? De nuevo, fijaros, en el caso de España tenemos una pequeña caída a finales de 2000, aquí tenemos 2021, finales de 2000, perdón, a finales de 2020, principios de 2021, bueno, es natural, tuvimos los peores efectos de la pandemia en aquel momento, pero desde entonces los precios en términos reales han subido y estamos por encima de cualquier precio anterior hasta 2018. La línea que tenemos en negra sería la media de los países de la OCDE. Fijaros que si estáis viendo este vídeo desde cualquier otro país, pues lo que observamos es que en término medio los precios de la vivienda en términos reales, de nuevo, descontando los efectos de los precios generales, han seguido subiendo. Tenemos aquí más países, no sé si se puede ver, a ver, por ejemplo, este es Hungría, sube, República Checa, Nueva Zelanda, Portugal, a ver, algún país más con más problemas. Bueno, Turquía tuvo otros problemas más graves en el año 2019. Algunos países en los que no acaba de estar claro, pues bueno, el caso de Italia. Fijaros que en Italia, pues ahora parece que están subiendo los precios. 99,3, esto es un índice, ¿vale? Año 100, perdón, año 2015 lo igualamos a 100. Y bueno, en general lo que observamos es que en todos los países, o en la mayoría de los países, los precios de la vivienda en términos reales han seguido subiendo. De ahí mi recomendación de si tenéis la opción o queréis o estáis decidiendo si vais a invertir cantidades de dinero o queréis sacar una rentabilidad a unos ahorros que tenéis o incluso pedir una hipoteca para endeudaros y comprar una vivienda, ahora es un buen momento. Los tipos de interés lo más probable es que o se mantengan o suban ligeramente porque tenemos niveles de inflación bastante altos. Si bien es cierto, parece que la inflación, o creemos que la inflación es transitoria, es decir, que en los próximos meses, trimestres, la inflación se va a controlar. Por lo tanto, no habrá una necesidad por parte de los bancos centrales de subir los tipos de interés. Aún así, yo os recomiendo hipotecas a tipo de interés fijo. Por lo menos en España, los bancos comerciales están ofreciendo hipotecas a tipos de interés fijo con muy buenas condiciones. No sabemos muy bien lo que va a pasar en los próximos años con los tipos de interés, pero lo más probable es que en algún momento pues tengan que subir y una hipoteca a tipo fijo es una muy buena opción. Muy bien, bueno pues eso es todo, no os voy a enrollar más con este vídeo. Voy a cambiar la imagen para poder despedirme de vosotros. Gracias. Muy bien, bueno, pues ya os he dado mi opinión, os he enseñado unos datos. Quizás sea mi obsesión el mercado inmobiliario. De nuevo, yo os recomiendo que en la medida de lo posible invirtáis en el mercado inmobiliario. En España existen muchas ciudades y muchas comunidades autónomas en las que los precios no están demasiado caros y se pueden alquilar y se le puede sacar una rentabilidad. Bueno, muy bien, eso es todo. Gracias por escuchar y de nuevo os pediría que le diríais al botoncito de like y que os suscribáis al canal. Muchas gracias y os deseo un buen día. Chao.